días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te pasaré a contar efemérides deportivas. 31 de marzo de 1968, en una asamblea de socios en el Club Atlético Vélez Sarsfield, se decidió llamar al estadio José Amalfitani, en homenaje a quien fuera presidente de la institución durante 28 años. Pepe, inolvidable. En 1985, en un partido correspondiente al torneo nacional en que Huracán Las Heras de Mendoza igualó 3-3 con San Lorenzo de Almagro, jugó para el equipo cuyano Oscar Pinino Mas. Disputó su último partido en Primera División y es el segundo máximo goleador en la historia de River Plate, con 219 goles. En 1991 debutó en Primera División como árbitro Javier Castrilli. Por su carácter y forma de dirigir, lo apodaban el Sheriff, polémico y respetado al mismo tiempo. Fue en un partido donde Estudiantes le ganó a Deportivo Español por 3-1. En el 2019, Racing se consagró campeón de la Superliga de Primera División, luego de empatar frente a Tigre 1-1. Los dirigidos por ese entonces, con Eduardo Coudet, el Chacho, y el verdugo Augusto Solari. Salud, Acadé. En el 2022, en Santa Fe, aparece el VAR, Video Assistant Referee. Hizo esta aparición oficial en el fútbol argentino. Fue en un partido disputado entre Colón y Aldo Civi, donde el Tiburón ganó por 3-1 y se cobró un penal a favor de ellos. El árbitro en ese entonces era Nicolás Lamolina. Un 1 de abril de 1908, de la mano del sacerdote Lorenzo Massa, un grupo de jóvenes fundó el Club San Lorenzo de Almagro. El cura permitió jugar a la pelota en el Colegio San Antonio a los jóvenes, situado en las calles México y 33, a cambio de asistir los domingos a misa. Así nacen los Gauchos de Boedo, uno de los 5 grandes del fútbol argentino. Se los conoce también con el apodo de los Cuervos, los Santos y el apodo más popular, el Ciclón de Almagro. El equipo del Papa Francisco. En 1911 se funda el Club Atlético Sarmiento de Junín, el Verde del Norte bonaerense. Surgió de la idea de un grupo de eslovacos, quienes lo fundaron. Su estadio lleva el nombre de Eva Perón. A partir del 2014 regresó a Primera División luego de su paso allá por 1980. En 1928 se produjo la primera presentación de la selección argentina en Europa. Fue en un empate en 0 ante Portugal en el Estadio Luminar de Lisboa. En 1936 se funda el Club Atlético Luján. En un principio se los denominó el River Plate de Luján, hasta su afiliación en la AFA en 1961. Nace en Lomas de Zamora, Buenos Aires, en 1969, Daniel Garnero, el Dani. Fue uno de los mejores número 10 que tuvo Independiente y el fútbol argentino. Ganó 4 títulos con el Rojo de Avellaneda y se destacaría luego como entrenador en el fútbol paraguayo. En 1974, en Colonia Pastoril Formosa, nace Hugo Benjamín Ibarra, el Negro, el mejor número 4 de la historia de Boca Juniors. Llegó proveniente de Colón de Santa Fe y ganó con los de la Ribera 15 títulos, un lateral a la brasileña. En 1990 muere Carlos Peuchele, crack de River Plate, en los primeros años de la era profesional. Con la camiseta albiceleste integró el plantel que logró el subcampeonato en el primer Mundial del Mundo
en Uruguay en 1930. En el 2007, en la victoria del Inter sobre el Parma por 2-0 en la Serie A italiana, el goleador argentino Hernán Crespo convirtió su gol número 200 en el fútbol italiano. 2 de abril de 1944 en Oberá, Misiones, nació Rodolfo Fischer, uno de los mejores futbolistas de la historia en San Lorenzo de Almagro, el Lobo. Jugó para Sarmiento de Junín, para el Botafogo en Brasil y la selección argentina. Crack. En 1970, en la ciudad de Buenos Aires, nació Antonio Mohamed, ídolo absoluto de Huracán, el turco. En el 2007 ascendió a Primera División con el Globo y en el 2010 fue campeón de la Copa Sudamericana con el Rojo de Avellaneda. 3 de abril de 1905, en una humilde plaza Solís, en el barrio porteño de La Boca, 5 adolescentes fundaron el Club Boca Juniors. En su historial obtuvo 6 Copas Libertadores, 3 Copas Intercontinentales y nunca en su historia descendió a la B Nacional. En 1920 se funda el Club Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta, uno de los equipos más importantes del torneo de la Liga del Sur de Bahía Blanca, que ha llegado a participar en el torneo argentino A de la tercera categoría del fútbol nacional. En 1960, en Boca Juniors debutaron 2 próceres del fútbol argentino, el arquero Antonio Roma y el lateral izquierdo Silvio Marzolini, ídolos absolutos del equipo de la Ribera. En 1962, en Mataderos, Buenos Aires, nace Omar de Felipe, ex combatiente de Malvinas. En su carrera deportiva se destacó por 3 ascensos a Primera División. Sus logros fueron con Olimpo de Bahía Blanca, Quilmes e Independiente. Se consagró campeón del torneo ecuatoriano con el Emelec, un señor maestro del fútbol. 4 de abril del 2000, a los 21 años, muere Mirko Šorić, joven promesa del fútbol en San Lorenzo de Almagro, talentoso volante que sufría lamentablemente de mucha depresión y se encontraba en ese momento lesionado y apareció muerto en su casa en el barrio de Flores, Mirko Eterno. En el 2004, en el triunfo de Boca Juniors sobre Talleres de Córdoba por 3-1 en la Bombonera, Guillermo Barros Eschelotto, convirtiendo de penal, convierte su gol número 100 en Primera División. En total el Messi jugó 640 encuentros y marcó 176 goles. 5 de abril de 1904 se funda el Club Atlético Barraca Central, el Guapo. Jugó en Primera División desde 1940 a 1950. Volvió en el 2022. Disputó todas las categorías del fútbol argentino. En 1992, en el Clásico Platense Gimnasia, venció como visitante a Estudiantes por 1-0. El dato color fue que el Lobo provocó un temblor real en la ciudad de Las Diagonales. El fervor de 10.000 personas saltando al mismo tiempo sobre los tablones de madera del antiguo Estadio del Pincha, que marcó 1.57 y sacudió las estructuras de hierro llegando a la Tierra, y fue registrado en la estación de sismología de La Plata. Impresionante. 6 de abril de 1934, Independiente contrató al delantero paraguayo Arsenio Erico, quien sería goleador del fútbol argentino con 275
goles. En su carrera hay una particularidad: nunca jugó para la selección de su país ni tampoco fue nacionalizado argentino. Muere lamentablemente en 1977, una leyenda del fútbol sudamericano. En 1979, Julio Humberto Grondona asumió como presidente de la AFA. Permaneció en su cargo durante 35 años hasta su muerte en el 2014. En 1986, en el famoso partido de la pelota naranja, que dio vuelta en todas las tapas y en el gráfico, River le gana 2-0 a Boca Juniors. En este encuentro se jugaron con dos balones, uno en el primer tiempo de color naranja, debido a la cantidad de papelitos que había en el campo de juego, y en el segundo tiempo con un balón color blanco. El verdugo por ese entonces fue Norberto Alonso para los Millonarios, que marcó en 2 ocasiones, y fue también su último superclásico por torneos locales. En 1998, en Embalse, Córdoba, nace Lucero Molina, surgido de Boca Juniors y campeón de América y del mundo con la selección albiceleste. Un todoterreno. Hasta aquí las efemérides para Deporstoria.